Lo importante es empezar y, sobre todo, ser consistente. Esa para mí es la clave. Porque muchas veces empezamos con mucha fuerza. Bueno, yo esto, al mes 2, al mes 3, al mes 4 has desaparecido. Y antes has hablado, de hecho, del caso de David Villa, Sí. que también trabajaste con él. Sí. Has hablado que la selección española de fútbol vino a ti por tu marca personal. Sí. Me interesa que nos metamos un poquito en ese mundo de la marca personal, que yo creo que le puede servir a, como es tu ejemplo, ¿no? Trabajar la marca personal tanto a un empresario como CEO de una empresa que va a retornar directamente en la empresa, porque muchas veces en LinkedIn es la mejor estrategia que puedes hacer para tu startup, pero también para un trabajador que quiere pues aspirar a sueldos mejores o a que le contrate otro tipo de empresa. Pues bueno, un poco cómo trabajas tú tu marca personal y qué estrategias utilizas. Bueno, yo la empecé a crear hace 15 años sin pensar en crear la marca personal porque no se hablaba de marca personal. Es decir, básicamente empecé creando un blog en su momento por dos problemas principales. Lo primero, mi ausencia de memoria. Entonces, todo lo que aprendí en un día, digo, si lo escribo en un sitio, me va a servir a mí de repositorio. Y de hecho, mi blog lo utilizo como repositorio. Segundo, digo, joder, pues si esto a mí me ha sido útil, habrá otros emprendedores o gente de marketing que le pueda ser útil. Y así empezó, es decir, sin ningún objetivo más allá. A partir de ahí, una vez hice un ebook y me llamaron para dar una conferencia. Y dije, bueno, pues voy. De ahí me salieron otras conferencias. Y llegó un momento que orgánicamente, sin estrategia, mi marca empezaba a generar dinero. Y digo, ostras, pues esto es un producto. Digo, vale, pues vamos a tratarlo como un producto. Contraté una persona de comunicación y relaciones públicas que me ayudó y a partir de ahí ya hicimos una estrategia y empezó a ser un producto, mi marca, con distintas líneas de negocio. Para mí mi marca me lo ha dado todo, siempre lo digo, es decir, para mí es todo, es lo que... Pero no solo a nivel de negocio, a nivel de experiencias, a nivel de conexiones, a nivel de conocer personas. Y luego es cierto que a mí el generar contenidos le dedico muchísimo tiempo a la semana, pero me encanta. Y es una manera de yo aprender. Cuando más aprendemos es cuando enseñamos a los demás. Y cuando generas contenido estás enseñando a los demás, por lo tanto estás aprendiendo tú. Hay una parte egoísta desde el lado positivo de todo eso. Más allá de que luego sea una estrategia de posicionamiento de marca brutal. Entonces, yo siempre desde el lado de marca personal he buscado estar presente para que cuando alguien necesite mis servicios o quiera contar conmigo, bueno, esté ahí o se le venga a la cabeza notoriedad de marca. Ahora mismo, por ejemplo, trabajando también toda la parte de inteligencia artificial. De hecho, ya me han llegado varios clientes porque buscando en ChatGPT les he salido. Y esto es muy curioso, ¿no? El posicionamiento. Digo, ya me está dando cliente ChatGPT, me recomienda. Ya no me recomienda una persona, sino que me recomienda una inteligencia artificial. Y yo recomendaría a todo el mundo trabajarla proactivamente, porque todos la tenemos. La diferencia entre trabajarla proactivamente y no es que cuando tú lo haces proactivamente, tú defines cómo quieres que se te vea. De la otra manera, no. Y si no la trabajas, estás perdiendo oportunidades. Amigos míos que tienen su LinkedIn, pero lo típico sin foto y tal y cual, y no tienen redes sociales, y le digo, ¿pero por qué no? Es que a mí no me gusta subir lo que hago en el día a día. Digo, pero si es que no es eso, no se trata de esto. Digo, oye, estás perdiendo oportunidades. Si trabajas para una empresa, porque probablemente otras empresas que te podrían contratar no te van a contratar porque no te van a encontrar. Y si eres empresario, pues probablemente estés perdiendo oportunidades de hacer buenos negocios con otros proveedores, con clientes o empresas afines. Y entonces, una persona que tiene claro que quiere empezar a trabajar su marca personal, ¿por dónde le recomendarías que empezara? Sin lugar a duda, tu web. Aquello que es tuyo, es tu casa digital, no seas un homeless digital. Porque al final, es decir, y esto muchos influencers conocidos lo han sufrido. Es decir, apalancaron su visibilidad en redes sociales, antes hablábamos de YouTube, y cuando cayó la visibilidad se han quedado sin nada, no tenían leads, no tenían nada. Entonces, siempre algo que tú controles, y eso se llama web. Las redes sociales son meros satélites que tienes que utilizar como canal conector para llevar a la gente de esa red social a tu web y ahí captarle su dato para tú poder contactar con él cuando quieras. Es decir, da lo mismo que tengas 10 seguidores en Instagram que 100.000. Tú no vas a llegar a esos 100.000, no tienes sus contactos, los tiene Instagram. Por lo tanto, intenta que de alguna manera esos 100.000 pasen por algo donde tú puedas tener el control. Por lo tanto, sin lugar a duda, tu web, que a día de hoy hacer una web es que no necesitan ni saber hacerla. Hay miles de opciones. Totalmente. Volvemos a la parte de First Party Data, ¿no? Que comentábamos anteriormente. Que es un poco lo mismo. Vale, pues entonces ya digamos que ya tenemos, claro, que tenemos nuestra casa, tenemos nuestra web. ¿Qué sería lo próximo que le recomendarías hacer a una persona que quiere trabajar su marca personal, pero que no tiene demasiado tiempo para ello? Es decir, tanto en el caso de los empresarios, normalmente los CEOs, pues claro, les cuesta, ¿no?, sacar tiempo para esto.
que deberían sacar más, estamos de acuerdo, pero que normalmente pues tienen que encajarlo dentro de muchas otras tareas que tienen que hacer, o en el caso de un profesional que trabaje como asalariado, que tiene su trabajo y aparte quiere dedicarle algo de tiempo a la marca personal. Ya tiene la web, ¿qué le recomendarías que hiciera como pasos así pequeñitos de ir dando? Vale, lo primero, querer es poder. Y me explico el porqué. Si no tienes tiempo, levántate 1 hora antes. Esto es eso. Hay gente que dice, no, pero no puedo por estoy casado. Vale, perfecto. Hazte un curso de gestión de tiempo. Y no me puedes decir que no tienes tiempo para hacer un curso de gestión de tiempo. Entonces, primera pregunta que haría, ¿utilizar algún sistema de gestión de tiempo? Llámese time blocking, cada uno el que quiera. Si la respuesta es no, hazte un curso de gestión de tiempo y vas a ver cómo vas a sacar 15-30 minutos al día. Los puedes sacar y con eso es suficiente para hacer algún tipo de contenido. Al principio te puede llevar más tiempo. Sí, a lo mejor no es empezar por vídeos que te puedes sentir más violento ante una cámara o un podcast. Bueno, una publicación en LinkedIn o en alguna red social escrita. Empieza por ahí. Es decir, lo importante es empezar y sobre todo ser consistente. Esa para mí es la clave. Porque muchas veces empezamos con mucha fuerza. Bueno, yo esto, al mes 2, al mes 3, al mes 4 has desaparecido. Y esto es muy típico. Y la clave de la marca personal, como creo que la clave de cualquier negocio y de cualquier marca, es la persistencia. Es lo que hablamos al principio. Si tú eres lo suficientemente pesado y el marketing funciona por martillo pilón. Es que es así. Funciona, sigue. Y además según vas siguiendo vas mejorando, ¿no? Y sobre todo que no les dé vergüenza exponerse. Hay mucho miedo a la exposición, sobre todo en vídeos, ¿no? De decir, bueno, pero es que no me veo bien y se graban 15.000 veces el vídeo. Que te da igual, es decir, yo no soy perfeccionista en absoluto. Soy de hecho todo lo contrario, no sé qué palabra hay que define al opuesto de perfeccionista. Creo que el perfeccionismo es un limitante porque la perfección es subjetiva. Eso para empezar. Conozco muchas personas que han dejado de hacer cosas en este tema de contenidos porque no pueden hacerlo a la perfección que ellos consideran, ¿no? Un amigo mío, que es director de cine, que estuve ayudándole a crear su estrategia, y le dije, vamos a hacer un podcast. No, joder, director de cine, no sé qué. Juan, pero no tengo tiempo para hacerlo al nivel que yo quiero. Digo, no, que esto no es de esto, que no hay que hacerlo. No, pero Juan, ¿cómo voy a hacer yo? Digo, que no. Digo, no acabas de entender el concepto. Y no entendió el concepto y sigue sin entender el concepto. Y me dio pena personal, porque sé que tiene un potencial brutal por network que tiene de llegar a personas. Y digo, que es que realmente haces películas con megacámaras, megaproducciones, y esto es mucho más sencillo. Es decir, míralo desde otro lado. Y creo que eso es la clave. Empezar y tirar para adelante. Totalmente, bueno, es mi caso, como puedes comprobar. Es que estoy totalmente de acuerdo y se nota, ¿no? Creo que al final lo importante es ponerte a ello. Y creo que una cosa que puede ayudar, ¿no?, a una persona que empieza a trabajar su marca personal para eso que dices, ¿no?, de que se mantenga en el tiempo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que es importante bajar a tierra una cierta estrategia. Es decir, oye, yo realmente, ¿cuál es mi objetivo? Pues en el caso de asalariado, vale, pues mejorar mi salario. Vale, ¿eso qué significa? Pues trabajar para una empresa de este tipo, que, no sé, internacional, porque sé que en las empresas internacionales pagan más, por ejemplo, ¿no? Es decir, creo que es importante bajar a tierra la estrategia hacia el objetivo que quieres y a partir de ahí ir generando los objetivos de tal manera que luego sea mucho más fácil el ponerte a hacerlo, porque creo que si es mucho más difícil continuar con un proyecto cuando tienes que pensar cada vez que te pones a ello qué vas a hacer, que cuando lo tienes ya más o menos planificado, no te digo que te hagas los contenidos de un año entero, pero si más o menos tienes una línea por la que crees que tienes que ir, creo que es mucho más fácil luego, ¿sabes? Totalmente de acuerdo y añadiría, y creo que es muy importante para la persistencia, disfruta el proceso. Que nos olvidamos de esto, siempre estamos buscando el fin de las cosas, ¿no? Es decir, muchos vídeos en redes sociales, ¿cómo quieres ser millonario? El fin de las cosas. ¿Cómo? El fin de las cosas. Te vas de viaje y estás para llegar. No, disfruta el proceso del viaje, disfruta el proceso de generar contenidos, porque es súper bonito y al final llega un momento que disfrutas desde hacer ¿de qué voy a hablar hoy? Oye, ¿cómo hago este texto? ¿Cómo hago esta grabación? ¿Cómo edito el vídeo? ¿Cómo edito el audio? Y al final, cuando acabas disfrutando eso, se convierte en algo dentro de tu rutina, que es lo que decías de la estrategia. Mételo en tu rutina. No es algo como a ver dónde lo cuelo. No. Igual que te levantas y te tomas un café, hacemos la mayoría. ¿Por qué? Porque es rutina y lo automatizas. Bien, mételo en tu rutina y lo automatizarás. Hay personas que es cierto que a veces porque viajan mucho lo tienen más complicado y aún así no es excusa porque te vas con el móvil y grabas, pero lo hacen los fines de semana, ¿no? Y yo he habido, por ejemplo, con personajes públicos con los que he trabajado que era complicado, cogíamos un fin de semana y le metíamos un sábado y domingo, ¡no bestia! Pero generamos contenidos por un año.
Entonces era una manera de hacerlo. Entonces, al final, por eso te decía al principio, y cierro con esto, querer es poder. El resto son excusas que te autopones para justificar algo que no quieres hacer o que no vas a hacer. Hacemos un paréntesis porque me imagino que esto que has hablado, ¿no? De esa persona o algunos casos con los que has trabajado marca personal que a lo mejor tenían poco tiempo, fue el caso de David Villa, por ejemplo. No, David Villa fue de los mejores. David Villa fue una gozada trabajar con él, ¿eh? Un auténtico encanto, te lo digo, era así tímido y tal, pero era un auténtico encanto. No, ha habido con otros que... personajes públicos con mucho cariño, por ejemplo, te digo, Pocholo, ¿no? Con Pocholo estuve trabajando y es un encanto, pero es un caos. Pocholo es lo que ves, entonces para trabajar es un caos, entonces es muy, muy complicado. Por ejemplo, con artistas, ¿no? Donde al final también viven con sus musas, ¿no? Trabajo con Víctor Ochoa, que es un conocidísimo escultor. Llevo tiempo trabajando con él. Pero él son sus musas, ¿no? Entonces hay que buscar la metodología para generar con él los contenidos. Pues entonces al final es entender cómo funciona cada persona. No todos funcionamos igual, no todos trabajamos igual por la noche, por la mañana, tal. Entonces yo lo que siempre intento es, ¿vale? Conocer a esa persona y cómo puedo amoldarme para que él lo integre en su día a día, entendiendo que algo que para mí es natural, porque llevo más de media vida haciendo esto, entonces yo lo tengo muy integrado, pero hay personas que esto es como un implante, es decir, es algo que te han puesto ahí que no te sientes cómodo y les cuesta mucho. Entonces, ¿vale? ¿Cómo suavizamos ese proceso? Por eso, también elegir quizá la manera en la que hacerlo. Es decir, ¿crees que es 100% necesario a día de hoy hacerlo en vídeo? ¿O quizá cada uno puede encontrar su manera? ¿Qué opinas? No es 100% necesario, pero si no haces vídeo te estás limitando, porque realmente el contenido en vídeo es lo que prima ahora mismo en redes sociales. Entonces, si estás haciendo un podcast en audio, está muy bien, pero si también lo haces en vídeo, es que tienes otro canal más complementario y además de ahí puedes sacar pequeños trocitos que también retroalimentan. Creo que al final es buscar el momento de hacerlo y el vídeo, a día de hoy, nos guste o no, es decir, esto no se trata de ponernos nosotros primero, se trata de entender el contexto en el que nos movemos, entender a la audiencia y adaptarnos nosotros a la audiencia. Me parece también un ejercicio de humildad. No, es que a mí no me gusta, es que yo soy así. Ya, pero es que el mundo no le preocupa como tú eres. Seamos claros, esto es así, el mundo se mueve así. Entonces, o tú te adaptas a él o él no va a venir a ti. Entonces, lo que vas a hacer es perder oportunidades.